Bueno, hola a todos y a todas. Yo soy Camila Wiles y estamos aquí en Penguin Podcast Colombia. Muy contenta con este invitado. Gustavo, bienvenido a esta sala que hoy nos tomamos nosotros dos. Camila, encantadísimo estar aquí. Además, en un país que quiero tanto, la verdad. ¿Sí? Gustavo, estamos en esta ocasión, vamos a hablar de Mamita, un libro muy especial que creo que nos va a dar mucho tiempo para conversar, mucho tema de conversación, y vamos a hablar de literatura, que es uno de nuestros temas favoritos. Perfecto. Gustavo, empecemos esta charla con la idea de una historia que casi que tenías como deuda, ¿no? Una historia íntima, pero al mismo tiempo una historia casi que de país, de unos hechos que pasaron y que más o menos quedaron por debajo del tiempo, y tú más o menos trataste de jalar ahí con un hilo que se convierte en este libro que tenemos acá. ¿Cómo nació Mamita? Creo que el primer germen se da cuando yo tenía 5 o 6 años, cuando mi abuela materna, es decir, la mamá de mi mamá, me contaba en las noches oscuras estas historias sobre cómo había sido su marido, este gran hombre mitificado, mítico de la Amazonía peruana, ¿no? Un potentado inteligentísimo que se había educado en Europa, que era amigo de Julio Verne, de Gustavo Eiffel, y que construyó un palacio al lado del río Amazonas en Iquitos, ¿no? Durante la época del caucho. Entonces, todos estos relatos que me iba diciendo, en una casita muy precaria, la verdad, en mí hacían, no sé, me resonaban mucho de niño. Claro. Digamos, ¿cómo es esto, no? O sea, yo provengo de un linaje en donde hubo un gran hombre millonario, ahora estamos acá viviendo junto al mercado mayorista. Qué curioso todo eso, ¿no? Mi madre después me siguió contando esa historia sobre su padre, este gran hombre, ¿no? A quien no conoció, no lo conoció, porque mi abuelo murió cuando mi mamá tenía días de nacida. Entonces todo esto se fue cimentando, ¿no? Y yo creo que sí, como lo dices tú, se generó una deuda en mí. Con el tiempo yo sentía que tenía que entregarle esta historia a mi madre. Además, mi madre me lo hacía saber con sus El maneras. comentario de la mamá que siempre es como un puñal en la herida ya abierta. Siempre por ahí tienen su forma, ¿no? Y cuando mi madre ya se acercaba a los 90 años, yo ya sentía que, bueno, si no le entrego este libro ahora, yo ya no sé, o sea, yo quiero que lea este libro. Cuando tu madre te dice que probablemente lea un libro más en su vida y eres escritor, tú dices, bueno, ese libro lo tengo que escribir yo, ¿no? Y como lo he dicho alguna vez, ¿no? Si yo fuera panadero le daría pan a mi madre, pero yo solo sé escribir historias. Entonces, esta historia era el gran pan que le debía, se lo debía durante décadas. Gustavo, es un tema que a mí me causa mucha intriga, y digamos que lo hablo mucho con los escritores y con las escritoras, y es que creo que estamos viviendo un momento de la literatura contemporánea, sobre todo de la literatura latinoamericana, donde casi que las historias íntimas, como la que me estás contando, una mamá que le pide a un hijo, oye, cuenta esta historia de nuestra familia, es esa que también sostiene la historia con H, ¿no? Como esa gran historia de los hombres, y se entrelazan no solo aquí en Mamita, sino que yo también he visto esa idea en Cien Cuyes, por ejemplo, con el que ganaste el premio Alfaguara en 2023, y quiero que hablemos de eso, de cómo la historia mínima, entre comillas, casi que es la que provee a la historia con H mayúscula que todo el mundo conoce, y cómo en este libro se juntan. Es que sí, ¿no? La historia con H mayúscula es una gran plataforma que está sostenida por miles, millones de historias domésticas. O sea, sin nuestras historias domésticas, familiares, no existiría eso que llamamos libros de historia. Y es curioso, no me había puesto a pensar que sí, en Mamita, por ejemplo, si bien yo cuento la historia doméstica, ¿no? Mi madre, su madre, este abuelo mitificado, también, de alguna forma, cuento una historia horrenda que en mi país, y me imagino que en Colombia también debe ocurrir cosas parecidas, ha sido silenciada o invisibilizada, ¿no? Que es la del genocidio en la época del caucho amazónico, ¿no? Como mi abuelo fue parte de esa burguesía enriquecida con ese boom, ¿no? Solemos olvidar que los miles y miles y miles de autos que circulaban en el mundo
en el siglo XX o en esa época del siglo XX, pues rodaban gracias o a causa de la sangre de miles y miles y miles de indígenas, de etnias que fueron diezmadas, ¿no? Entonces, claro, me doy la maña también para hablar de esa historia con H mayúscula, sí. Me parece interesante porque además el año pasado aquí en Colombia fue el año de José Eustacio Rivera y de La Vorágine, que es este gran libro, que es muy, muy curioso además porque pensábamos que La Vorágine era un libro sobre la historia de unas dos personas que se enamoran, pero al margen ocurría pues este gran genocidio en contra de los indígenas. Y aquí al tiempo es como se reversa eso, como no queda al margen, sino que ya se aborda el tema directamente sin el miedo que da muchas veces tocar esos temas escabrosos para las naciones, ¿no? Porque a veces uno dice, no, ¿qué le vamos a hacer eso a nuestro país? ¿O por qué vamos a contar estas cosas? Y en Mamita también está esa idea de, bueno, vamos a contar también esto de mi familia, también vamos a exponer estas cosas. Y yo sí quisiera saber, Gustavo, si no tuviste miedo en ese momento de decir cuánto de mi familia estoy mostrando al mismo tiempo que de mí, porque yo soy mi familia. Claro. Antes que nada, bueno, tú lo sabes como yo, Camila, ¿no? La literatura existe también para entregarnos o para hablar de cosas problemáticas. Total. ¿No? O sea, sin conflicto no existe la literatura. Pero al margen de esa apreciación teórica, yo creo que yo he escrito ya este libro con cierta edad a cuestas. Yo creo que sí, pues a los 20, a los 30 años no habría podido escribir Mamita, no habría podido escribir Cien Cuyes seguramente, porque son temas a los que uno les rehúye, ¿no? Para empezar, la vejez o la proximidad de la muerte, ¿no? Pero en el caso de la familia, que es tu pregunta, yo ya siento que he creado una relación plena con mi familia o mis allegados más cercanos, y ha hecho suficiente control de crisis, digamos, o sea, control de daños preventivos, o sea, ya desde mi novela Madrugada, que ya se publicó hace varios años, que es la primera novela en la que creo yo sí agarro a personajes de mi familia como moldes para hacer personajes, y desde entonces yo ya venía trabajando la manera de involucrarlos en mis proyectos, bromearlos, asustarlos estratégicamente para después decirles no es para tanto, van a salir bien librados. Y creo que si al final no he tenido problemas con mi familia, es porque han entendido que mi literatura no es literatura de desquite. Maravilloso eso. Sí. Además, como tampoco una literatura de la venganza. No, porque no. puede ser a veces que uno sienta como, uy, está contando esto es porque le pasó esto en su infancia y tal. Y yo creo que la literatura también le da a uno un margen, y por eso es literatura, de decir, puede que todo lo que usted está leyendo no sea tan cierto. O sea, siga pensando que esto es una trampa de lenguaje. Sí. No, sí. Mamita tiene mucho de real, pero también tiene ficción, obviamente. Y siempre jugamos a esto, ¿no? Al típico juego que es verdad, que es mentira. Pero además yo creo que algo que a mí me ha ayudado, tanto en mi vida personal como en mi literatura, es reivindicar la ternura como estandarte. Yo creo que necesitamos más ternura en general, no verla como un rasgo que debe ser femenino o para mariquitas. Yo creo que la ternura y el humor combinados hacen que finalmente las personas que puedan verse retratadas entiendan que han sido observadas con esos rasgos, claro, con cariño. Y con cuidado, porque yo creo que uno de las características más lindas de la ternura, y lindas digamos que es un adjetivo ahí medio cursi, pero una de las características de la ternura es que mira con cuidado. Cuando uno le parece algo tierno, lo que hace es como, no voy a aporrearlo, no voy a dañarlo, y en Mamita incluso la portada es eso, como una muestra de ternura y de cuidado, frente a una persona, un escritor, un narrador, un protagonista que quiere entender, ¿no? Que quiere mirar no solo el pasado de su familia, sino el pasado de su propio país con, pues digamos que, como no condescendencia, pero sí yo creo que
con el entendimiento de que eran contextos distintos, que yo creo que hoy en día nos pasa que estamos muy adelantados en, claro, tenemos que juzgar ciertas cosas, pero si uno mirara con la ternura el pasado con el que miramos el futuro, pues podría funcionar otras cosas. Pues sí, de hecho en Mamita hay varios pasajes reflexivos sobre que critican, ¿no?, esta manera de enjuiciar al pasado o de criticar al pasado con la mirada y el conocimiento que tenemos hoy en el presente, ¿no? Y eso es dañino, porque si nosotros estudiamos el pasado con la severidad y con el conocimiento que tenemos ahora, pues todos nuestros antepasados estarían en el infierno. Total, definitivamente. y no hubiéramos nacido nosotros, básicamente. Sí. Entonces, el hecho... yo no digo que haya que justificar cosas, o sea, lo digo de otra manera, Camila. Fíjate, uno de los grandes peros para que yo me decidiera a escribir Mamita está en la asimetría del poder entre mi abuelo, este gran hombre, Otoniel Vela, de la Amazonía, y mi abuela, que era una jovencita, bien jovencita. No solamente había asimetría de poder, había asimetría en experiencia de vida. Claro. Ingenuidad versus un viejo zorro. Pero mi madre creció mitificando todo esto. Y mi propia abuela, cuando él me contaba sobre esta relación, yo era niño, me la contaba románticamente, con admiración, ¿no? Entonces yo no podía dinamitar eso tampoco ante los ojos de mi madre. Yo tenía que ser respetuoso con el amor, ¿cómo lo diría?, ¿no? Con el amor simbólico, no sé, que mi madre le tiene a su padre, pero sin dejar de ser crítico con lo que fue la época que le tocó vivir a mi abuelo, ¿no? Entonces yo creo que ese contraste, esas reflexiones, esas dudas que tiene mi alter ego, el escritor, dentro de Mamita, yo creo que sí enriquece la novela. Y que me parece que forma como uno de los puntos centrales del libro, y es una tensión siempre, como una tensión entre lo que uno podría, entre comillas, juzgar y entre lo que uno entiende, ¿no? Como que hay siempre una tensión, esto es lo que pasó, yo no puedo además cambiar el pasado, o sí, ¿no? Como que ese o sí siempre entre paréntesis, y tenemos este tema por el que ya quería también llegar, Gustavo, que es el tema de la lengua. Y me gustaría leer este pedacito que hay acá, que lo encuentran en la portada, en la contraportada del libro, que dice: «Quién sabe, me dije, si no existía entre madres e hijos una frecuencia exclusiva para ondas que no han sido descubiertas». Y casi que esa frecuencia exclusiva es una forma de lengua, es una forma de idioma. Y este libro tiene muchas capas de lengua, ¿no? Está esta lengua para hablar de este gran hombre, está la lengua de la madre, está como una sensación de que estuviéramos en una torre de Babel, y quiero que hablemos de eso, Gustavo. Qué bonito eso que has dicho, Camila. No he sido tan consciente de eso, pero yo sí tengo claro que toda gran novela debe alcanzar la plenitud en 3 pilares, ¿no? El lenguaje, los personajes y la historia en sí, o sea, que la historia sea contable, narrable, ¿no? Obviamente solo las obras maestras pues tienen el 100%, o se acercan al 100% en los 3 pilares. Yo trato de hacer lo posible con ellos, y aparte de los personajes, que yo sí los trabajo mucho, yo sí soy muy preocupado del lenguaje en mis novelas, ¿no? Es un mínimo de respeto con mis lectores, las lectoras. No soy tan consciente de cómo hago relacionarse a las capas de las que hablas, pero sí me queda claro de que yo solamente escribo en el tono que sé que domino. Experimento en estructura, en otras cosas, pero, por ejemplo, tú no vas a encontrar en una novela mía un colombiano hablar. ¿Sabes por qué? No porque no me guste, me encanta cómo hablan los colombianos, pero yo no sé si sería lo suficientemente cabal al transcribirlo.
Claro. Y me moriría de vergüenza que tú leyendo un libro mío digas, no, pero así no habla un paisa. Digo, me muero de vergüenza, ¿entiendes? Prefiero hacer hablar un paisa a través, indirectamente, Claro. en el párrafo, ¿entiendes? Pero te agradezco esa observación. Y en ese sentido, Gustavo, si hay una preocupación por el lenguaje, creo que es una preocupación también por no la veracidad de los hechos, sino que yo sienta que yo vivo con estos personajes. Entonces, a mí me pasaba, yo creo que a todas las personas que leen este tipo de historias de madres y de padres, sobre todo de madres e hijos, que uno dice, uy, mi mamá podría ser esta, sí, o mi abuela podría ser esta. Dicho. Mamalandia, les digo yo, como si todas las mamás vinieran de una tierra muy parecida. Y eso es muy, o sea, yo siempre que leo, entonces digo, ¿será que buscan en internet Mamalandia y salen características de la mamá? Y quisiera hablar de eso, de las mamás como protagonistas, pero sobre todo las mamás como las creadoras de esas lenguas. Me llegan mensajes de lectores que me dicen, oye, pero mi madre está ahí. Y es curioso, ¿no? Porque uno como escritor, y tú lo sabes, uno tiene el temor de, ¿a quién le va a importar algo que es una historia que es solamente mía, ¿no? Y uno la lanza cual botella al mar con la ilusión de que alguien la reciba y conecte con ese mensaje, ¿no? Pero resulta que existe Mamalandia, como lo dices tú. O sea, hace poco dije en una entrevista, y a raíz de la entrevista me llegaron varios mensajes, ¿no? Y yo decía esto, ¿no? Por ejemplo, mi madre pertenece a una generación de mujeres que siempre, toda su vida se ha desplazado a sí misma. ¿Cómo se dice? Hay una palabra más exacta, ya se me... Como que se despersonaliza o algo así. No, se pone en otro lugar. Sí, se pone en segundo lugar, digamos, ¿no? Primero el marido, después los hijos, primero la casa. Y yo digo, bueno, ya era hora de que mi madre sea protagonista de una historia, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y yo cuento, y en la novela está claro, ¿no? Mi madre, un sistema, naturalizó el hecho de que ella se postergara, es la palabra. Exactamente. De que ella se postergara. En la novela creo que se cuenta, ¿no? Un testimonio de ella cuando dice que cuando era chiquita y tenía unos horribles dolores de cabeza, el médico le dijo a su madre, ya no la lleve más al colegio, que ya no estudie, porque es bonita y se va a casar y va a tener un marido. Yo creo que en ese momento mi madre se jodió la vida. Claro. Digamos, en ese momento se jodió la vida porque estuvo siempre supeditada a eso, el hecho de que un hombre tuviera que dedicarse a hacer el sostén suyo, ¿no? O sea, no la critico, digo solamente que le tocó vivir esa... Y no tuvo el impulso de rebelarse contra ello también, siguió ese cauce. Y sospecho que hay muchas mamás así, o que viven sintiendo que, si no todo, algo de postergación tuvo que haber. Está clarísimo en la sociedad en que vivimos, en que cuando aparecen los hijos son las madres, son las mamás las que se postergan más que los hombres cuando son padres. Totalmente. En las carreras, ¿no? En las oficinas, en todos lados. Entonces, todavía hay resabios de eso incluso hoy en día. Pero otra cosa bonita que me pasó escribiendo Mamita es que en un inicio yo pensaba, ¿no?, que iba a entregarle la historia de este gran hombre a mi madre, cómo se conocieron sus padres en este entorno muy complicado, ¿no?, en la selva. Pero de pronto me doy cuenta de que lo que he hecho es, ante esta figura patriarcal, poner en la balanza la figura de las mujeres que me hablaron de él. Las mujeres suelen ser más anónimas que los grandes hombres, ¿no?, entre paréntesis. Y finalmente hago un repaso de todo mi linaje femenino, ¿no? Desde mi bisabuela, que era una cocinera analfabeta en la selva, hasta mis hijas, que son unas chicas pues cosmopolitas, que han estudiado una carrera superior y que no se les pasa por la cabeza que necesiten un esposo para para realizarse en la vida. Que son otras mujeres, Son ¿no? otras mujeres. Entonces en Mamita también hay algo de eso, y me alegro el hecho de que finalmente al escribirla hayan aparecido estas capas, como dices tú, no solamente de lenguaje, sino de temas y de temas y de temas y de temas. Y de materialidades, porque es como, claro,
tus hijas son otras mujeres, pero al mismo tiempo son tu mamá, son tu abuela, o sea, como esa sensación que nos da la literatura y sobre todo tu literatura de somos otras personas, pero es innegable lo que nos ha pasado en la genética, en la memoria. Sí. Y hace poco hablaba yo con otra escritora, con Cintia Rimsky, que es chilena, y me decía, hay una cosa que tú jamás vas a poder borrar, y es la forma en la que tu mamá te contaba historias. Sí. Y creo que eso se instala tanto dentro de uno, que uno dice, claro, yo cuento historias por mí misma en este momento, pero atrás está ese eco de esas voces de la cocina, de cuando trapeabas la sala, o sea, como estos lugares tan chiquitos que dan luego historias tan grandotas como estas, ¿no? De ahí parte todo, en efecto. Sí, yo creo que en los primeros 10 años de tu vida, sí, es donde nace el germen de cómo vas a narrarte a ti mismo, definitivamente. Yo creo Gustavo, que sí. Hay una cosa muy chévere de tu escritura y es que yo creo que una decisión muy consciente del humor, ¿no? Hay escenas muy chistosas que además también como que no es que le quiten seriedad al libro, sino que yo creo que le dan forma incluso, como que a la seriedad el humor le da más seriedad, como que mira, esto es serio porque ya nos reímos hace un ratico, y yo creo que el humor también tiene que ver mucho con la música y el ritmo de las propias palabras, y quiero que hablemos de eso, de esa música, de ese humor que tienen tus historias. Yo creo que si mis historias tienen humor es porque yo mismo he usado el humor desde pequeñito para defenderme del mundo, ¿no? Cuando siempre he sido un chico tímido, muy lector, pero tímido, cero peleador, cero futbolista, cero deportista. Entonces era candidato a ser el bully, el buleado, bulleado. ¿no? El Lorna, diríamos en Perú, ¿no? Pero yo creo que el humor me salvó. Yo tengo una manera de salir con ciertas ocurrencias en determinados momentos que hizo que mis compañeros me perdonaran la vida. Y usaba el humor para enamorar chicas, obviamente. Pensaba de qué manera hacerlas sonreír. Ya desde entonces me daba cuenta de que el humor es importantísimo en las relaciones afectivas. Total. Uno quiere estar con gente que le haga sonreír, claro, definitivamente, ¿no? Entonces yo creo que yo siempre he tenido el humor conmigo mismo, y que cuando empecé a escribir literatura, lo usé de manera muy, muy natural. Claro, al inicio seguramente de forma torpe, confundiendo humor con humorada, ¿no? Pero en este larguísimo oficio que es la literatura, he ido aprendiendo a gestionarlo, y hoy me sirve mucho, por ejemplo, como antídoto contra la cursilería. Yo siento, por ejemplo, una novela como esta, Mamita, encima se llama, tiene la frescura de llamarse así, dedicada a una madre, ¿no? Uno puede pensar que pueda hacer literatura que ronde la cursilería, pero ahí viene el humor mío, el humor negro, muchas veces, las situaciones estas jocosas, a salvar y a matizar todo esto, ¿no? Eso de escoger este título, yo cuando recibí el libro dije, wow, mamita, además porque aquí en Colombia, por ejemplo, se les dice mamitas a las abuelas, se les dice mamita en muchos lugares del país, pero se le dice mamita también a la mamá cuando es viejita, ¿no? Como que tiene algo que ver con eso. Yo decía, uf, qué tremendo escoger el diminutivo de mamá para un libro de una mamá que está como cogiendo igual a su adulto en brazos, ¿no? Me parece como que la imagen es muy protectora y muy tierna al mismo tiempo, pero es un riesgo, y creo que hablemos de esos riesgos, Gustavo, porque a pesar, claro, uno dice, no, este hombre ya se ganó el Alfaguara, seguramente ya para él todo es papitas, como decimos acá, pero hay unos riesgos que uno toma y que de pronto le dan miedo, y me gustaría que conversáramos ahí. Yo tuve un poquito de miedo cuando le puse mamita. O sea, si bien no dudé mucho y se lo puse en el manuscrito, una vocecita acá me decía, oye, pero ¿estás seguro? La voz del inseguro que uno no deja de ser, ¿no? Por más que tenga ya mucho oficio, ¿no? Y es que el mostrar nuestros sentimientos es mostrarnos vulnerables ante el otro, ¿no? Y a veces camuflamos con intelectualidad nuestros afectos justamente para que no nos tilden de cursis o de vulnerables, como ya lo dije, ¿no? Entonces yo me rebelé en ese momento y dije, no, voy a dejar de lado el tema del título hermoso, inteligente, claro, ¿no? Como Nada se opone a la noche, ¿no? de Vigan, que es un hermoso título, por ejemplo. Además es un libro sobre la madre, ¿no? No, voy a ir... Mi libro
nace de la visceralidad afectiva. Mi literatura es la literatura de los afectos. Voy a ir a lo básico. Voy a ir al mínimo común múltiplo. Voy a ir a Mamita. Y sí, lo entregué con un poquito de temor. En la editorial me preguntaron, ¿estás seguro? Yo dije, me reafirmé así y listo, que sea lo que Dios quiera. Que además uno dice, claro, voy a lo seguro, a lo simple, y resulta que eso simple o eso seguro, pues termina estando muy dentro de uno, ¿no? Como que ataca o llega, mejor dicho, a esos lugares que uno dice, uff, claro, ¿quién es mi mamita? O sea, como que además te genera una emoción muy distinta a decir, la madre. ¿No? Como que sería otra madre de otra persona, no mi mamita, ¿no? Hay el adjetivo, el nombre de acá también te dice a ti, puede ser tu mamita, ¿no? Como que esa sensación la tuve yo con el libro. Es que es verdad, uno le dice mamita solamente a la versión más íntima de la madre de uno mismo. Total. Sí. ¿A qué suena este libro, Gustavo? O sea, a mí me gusta mucho pensar en los escritores cuando están escribiendo, o sea, en el acto de escribir. Y te cuento esa anécdota muy chiquita. Hace poco hablábamos de García Márquez y me dijeron que el tipo era, obsesionado por los computadores y mandó a hacer un computador en los 70s con la pantalla vertical. Es decir, que él viera la hoja tal cual como se iba a imprimir. Y que tenía que estar escuchando una serie de música todo el tiempo. Y yo decía, el rito de la escritura siempre me parece maravilloso y quisiera saber el rito tuyo de la escritura. Qué curioso. Mira, con respecto a la música o al sonido, no tengo grandes rituales, pero ahora que me lo dices, por ejemplo, para Cien Cuyes es una novela muy musical. Hay muchas canciones ahí y hay mucho jazz, hay música latinoamericana, música pop, ABBA, no sé. Y yo sí me colocaba audífonos con las canciones siguiendo cuando yo escribía las secuencias, ¿no? En donde yo sentía que esa canción debía vibrar. En el caso de Mamita, si bien en la novela yo exagero la ansiedad de mi alter ego, del escritor que tiene que escribir esta novela, porque finalmente esta es la historia de cómo diablos hace un escritor como yo para escribir contra el tiempo una novela a su madre. Si bien en la ficción, dentro de la trama de Mamita, hay cierta ansiedad, en la vida real yo escribí esta novela muy tranquilo, muy pausado, y fíjate que ahora me acabo de dar cuenta de que lo que más escuchaba mientras escribía era el susurro del mar. Sí, porque mi estudio está cerca del acantilado de Miraflores en Lima, que da a la bahía, ¿no? de Lima. Y hay miles de millones de piedras ahí que van y vienen bajo el acantilado. Yo creo que ese sonido mecedor fue el que más me acompañó mientras escribía Mamita. A eso debe sonar esta novela. Que es algo además muy peruano. Muy peruano y muy de mecer, muy claro, de arrullo. acunar a un bebé, además, ¿no? Qué curioso eso. Sí. Pues además muy tierno, ¿no? Como sí. Hablando de la ternura. Gustavo, para finalizar, yo quisiera no solo que invitaras a quienes nos están escuchando y viendo aquí en este podcast, en este video podcast de Penguin Colombia, a que lean Mamita, sino y sobre todo a que se acerquen a sus propias historias familiares sin el miedo a que tienen que tener historias grandes o que tienen que salvar a sus antepasados del presente, sino bueno, ¿qué tal si mirando el pasado pues nos reconciliamos también con esa parte nuestra que muchas veces creemos ya reconciliada? Yo cuando leí el libro pensaba, uy, también se podría llamar como, mami, no te vayas antes de leer esto. Como es esa cosa de, te doy esto a ti, y quisiera que ya para acabar nos dijeras y nos invitaras a todos a contarnos nosotros mismos y pues a que leamos Mamita. Ay, Camila, te agradezco mucho esa invitación. Yo puedo decir una cosa al respecto de eso, y es que yo siempre digo, ¿no?, que los escritores de ficción no escribimos nuestras historias para dejar un mensaje, ¿no? Para eso están los carteros, digamos, ¿no? Nosotros solamente queremos entregar una buena historia. Pero a raíz de la escritura de Mamita, yo sí creo que sí hay un consejo, una recomendación que puedo dar.
y tu pedido me lo autoriza, ¿no? Y es que si tienen papás, mamás todavía vivos, o tíos o tías todavía vivas, pregúntenle todo. Pregúntenles todo. Porque una vez que se vayan, no va a haber respuesta. O sea, yo me di cuenta de eso cuando murió mi padre. Cuando murió mi padre, yo pensaba que ya le había preguntado lo que había que preguntar. Y después me di cuenta que había muchas cosas que no, que se me quedaron y que ya nunca más sabré. No sé por qué no se las pregunté, honestamente. Y tiene que ver con lo que dijiste ahorita. No tengan miedo de afrontar las historias de sus papás, de sus mamás, de sus tíos. Eh, Curiosamente es muy probable que ellos también quieran compartirlas, solo que no se atrevan de propia iniciativa, ¿no?, a hacerlos, ¿no? Pero sí, no dejen que el tiempo les gane esa batalla. Así es, muchas gracias a todos por esta conversación. Seguramente vendrán otros capítulos donde conversaremos, pero no creo que tan bien como nosotros dos. Gracias, Gustavo. Gracias, Camila.